Sean bienvenidos a esta cápsula de Minuto Crítico Podcast en el marco del primer Congreso Anual del Hospital Mario Catarino Rivas. Tenemos al doctor Luis Romero. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Él es especialista en infectología pediátrica. Suena como un montón de palabras difíciles de pronunciar. ¿Qué es un infectólogo pediatra? Ok, un infectólogo pediatra, claro está, es un pediatra que estudió 2 años más sobre enfermedades infecciosas. Es decir, es aquella persona que tiene mayor conocimiento en las enfermedades de tipo, valga la redundancia, infecciosas, virales, bacterianas, por hongos, entre otras cosas. Si bien es cierto, comparado con un pediatra, ¿qué lo hace diferente? Es decir, el pediatra puede diagnosticar, manejar lo que es una enfermedad viral y en muchos casos una enfermedad bacteriana. El infectólogo pediatra es como aquel que tiene un conocimiento más exquisito, no solamente en el diagnóstico, sino en el comportamiento, la evolución, la durabilidad, la integración o la relación que puede existir entre la enfermedad o el patógeno con el huésped, que en este caso es el niño. ¿Cómo te lo podría dar un ejemplo así a grosso modo para que la gente lo vaya comprendiendo? Tú eres pediatra, llega la mamá y le dicen, tiene una infección viral. Ok, por los síntomas, perfecto. El pediatra te lo va a decir de esta manera. Como infectólogo te lo puedo decir de la siguiente, ok. Sus síntomas son probablemente una infección viral por el tipo de fiebre, por el comportamiento, por la estacionalidad que estamos en nuestro país. Puede ser un sincicial respiratorio, puede ser un metanemovirus o bien puede ser una influenza. ¿Por qué? Porque no todos los virus se comportan de la misma manera. No todos los virus dan fiebre. No todos los virus suelen ser leves. En la mayoría pueden ocasionar complicaciones severas. Entonces es como un diagnóstico o un manejo más puntual, más dirigido, orientado y me facilita a mí en el sentido de que puedo orientar mejor a la mamá o al papá en cuanto al manejo, la duración e incluso en algunas ocasiones al tratamiento. ¿Por qué digo en algunas ocasiones al tratamiento? Porque afortunadamente en el 80-90% de las enfermedades infecciosas en niños son virales y de estas son autolimitadas y por ende menos uso de antibióticos, que es algo que de repente ahí uno puede llegar a medio interactuar un poco de una forma no tan amigable con la mamá o papá. ¿Por qué? Porque si tu niño tiene fiebre de 40 grados, ¿qué es lo primero que yo espero como padre? Que me den un antibiótico porque quiero que la fiebre se quite. Sin embargo, los antibióticos tienen algunas indicaciones puntuales. Y algo que le recalco a la gente que nos está viendo o escuchando en este podcast es que según la edad también es el tipo de infección bacteriana y es la prevalencia. Haciéndote una idea, los niños menores de 1 año, la infección bacteriana frecuente son las urinarias. Las bacterianas, las virales, las más frecuentes, las respiratorias. Y de las respiratorias, el 90-95% son virales. Entre los virus que predominan en los menores de 1 año, sincicial respiratorio. ¿Sí? Y cabe mencionar que el sincicial respiratorio no te da fiebre. Si tienes un niño con un proceso respiratorio que incluso te da una neumonía viral, si tiene fiebre alta, lo menos que pensarías es en sincicial respiratorio. Puedes pensar en un rinovirus, metanemovirus, influenza, por así decirlo. Pero ahí te doy otro dato. Influenza no te da tanta afectación pulmonar. Sincicial sí, metanemovirus sí, rinovirus sí, pero influenza no. Bueno, eso es como que las infecciones más frecuentes en niños y por ende no necesitan antibióticos. ¿Te van a dar fiebre? Sí. ¿Se va a poner mal el niño? Sí, pero no necesita antibiótico. Y de ahí vamos a los niños mayores de edad. La infección urinaria sigue siendo prevalente, la otitis media, entre otras. Y por ende, ahí podemos ir viendo que el dar un antibiótico sigue siendo puntual. Pero ¿qué es lo que pasa en algunas ocasiones cuando el papá te dice, doctor, pero es que fui con fulano y le dio un antibiótico y se quitó? Perfecto. ¿Cuánto tiempo de evolución llevaba? Llevaba 3-4 días. Ok. ¿Y cuándo le dio el antibiótico? Como al 3er o 4º día. ¿Y cuándo se le empezó a quitar los síntomas a sus niños? Como al 3er día del antibiótico. ¿Cuántos días llevaba enfermo? 7 días. Es la evolución por medio de un proceso respiratorio. ¿Cierto? Entonces, ¿pero quién te lo curó? El antibiótico. Entonces, es ahí donde, más como infectólogo, me toca ser un consejero. Claro. Porque muchas de las cosas que hacemos en la consulta, tanto a nivel público como a nivel privado, es dar una asesoría, un manejo y un acompañamiento. Que si puedo agregar algo, sí, lo que yo veo en la consulta general, y a veces yo le digo, ¿y ya lo vio alguien? Porque yo soy médico general. Me dice, sí, ya me vio tal médico, ya me vio incluso a veces un pediatra.
pero yo quiero que me dé antibiótico. Y entonces a veces nos hace falta ese terminar de verbalizar bien todo y preguntarle, ¿está entendiendo todo? ¿Quiere que se lo repita? ¿Entiende por qué no le estoy dando antibióticos? Correcto. Creo que tomarse ese tiempo es clave en la consulta. Eso es algo muy importante porque como médicos nos toca educar, nos toca enseñarle al paciente, porque lamentablemente el paciente entra a la consulta y muchas veces entra igual o peor. Y lo peor es cuando nosotros abordamos la consulta como que se estuviese hablando con otro médico. Y tenemos que quitarnos ese chip de que estoy hablando como médico, sino hablar de una forma coloquial y de la forma más educada y folclórica posible, por así decirlo, ¿no? Explicarle a la mamá, al papá, o en tu caso que eres médico general, ves de todas edades, tratar de tomarte este tiempo en explicar. Yo creo que lo que agradecen las personas a nivel de la consulta, en este caso privada, es que te tomes la molestia de escucharlos y de una u otra manera tratar de aconsejarlos y acompañarlos en su enfermedad. Claro. Creo que eso es algo que como pacientes a todos nos gusta. Claro, Como personas a todos nos gusta ser escuchados. Que nos hablen bien y todo. Exacto, y ser escuchados. Y de esa manera el paciente sabe que lo estás tomando en cuenta y que realmente lo que quieres es ayudarlo, y no muchas veces como se puede interpretar que sos un dato más en la consulta. Porque al final muchas veces se ve como un volumen, pero no le das calidad de atención al paciente. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista como pediatra y en ese punto de vista infectólogo, lo que me toca es asesoramiento, acompañamiento, y raramente prescribo un antibiótico. Y cuando prescribo un antibiótico es cuando hablamos sinusitis bacteriana, infección del tracto urinario y en algunos casos otitis media. Son las tres patologías que a nivel de consulta se maneja un antibiótico. Ahora bien, ¿qué pasa con esa bronquiolitis, esas neumonías? ¿Le doy un antibiótico? No. ¿Sí? Ahora, lo otro, ¿cómo puedes que tus pacientes no lleguen a hospitalizarse? Sí. Educación. Si te tomas el tiempo en agarrar el kit, le vamos a hacer lavados nasales, le va a nebulizar con esto, lo va a hacer de esta manera. Si pasa esto, haga esto. Entonces el paciente lo vas educando y tienes menos tasa de hospitalización. Y en eso le ayudas en la economía de tu paciente, ¿no? Y el paciente te lo agradece. En lo que llevo de consulta privada, mi experiencia como tal es, raramente un paciente mío es hospitalizado. Y no estoy hablando de jactarse, sino es que le explicas al paciente, le enseñas a hacer lavados nasales. Porque muchas veces un niño de 8 meses, 6 meses, el papá lo lleva a la emergencia en la madrugada. ¿Por qué? Porque tiene la nariz tapada. Sí, no puede respirar. Exacto. Y los niños, recordando que los niños menores de 9 meses no abren la boca para respirar. Son respiradores nasales. Si se le tapa la nariz, exacto, hace distrés respiratorio. Y te llega a la emergencia porque está cansado. Lo recibes, lo ves, lo examinas, le haces un lavado nasal, santo remedio. ¿Sí? Entonces consideras todos esos aspectos, porque incluso un papá trasladarse en la madrugada con este país, con el riesgo social que tenemos, entonces le ayudas en ese sentido también. Y por lo tanto es cuando te tomas esa molestia de explicarles. Y le pongo el otro lado de la moneda. El lugar donde yo soy es bastante rural. Por ejemplo, el hospital público más cercano a mí está a 2 horas. Y veo muchos pacientes que vienen de algo ahí que llamamos el sector montaña. Ellos tienen que caminar 6 horas, 8 horas para bajar al establecimiento de salud donde yo estoy. Y a veces vienen con bronquiolitis. Yo sospecho que son bronquiolitis. Ellos bebés de 6, 8 meses están cansaditos. La mamá dice, escucho como que le chilla el pecho, siento un gatito dentro del pecho. Y les explico, no ocupa antibióticos, veo que su oxígeno está bien y todo. Le está costando mamar, por ejemplo, pecho o tomar porque está malito. Y entonces a veces las mamás me dicen, doctor, yo vivo bastante lejos. ¿Cree que me puedo quedar la noche por cualquier cosa? Porque si me voy a mi casa me da miedo que se me ponga malito allá y después tengo que volver a caminar 6 horas para acá. Entonces ese otro aspecto social me ha tocado vivir. Lo que yo digo, médicamente no cumple como un criterio para quedarse, pero ella me comenta, soy de demasiado lejos y no puedo regresar en caso de una emergencia y prefieren quedarse la noche ahí en observación. Ese es un punto muy importante, que en pediatría, sobre todo, también va para el punto de vista de adultos, pero en pediatría sobre todo un criterio diagnóstico para ingreso, o un criterio de ingreso, es el aspecto social. Si hablamos desde el punto de vista
privado es menos probable, Sí. porque muchos tienen medios de transporte. Sí. Si hablamos desde el punto de vista público, el aspecto social es un factor de riesgo o un factor a tomar en cuenta para decir, este niño se va o se queda. Lamentablemente la situación social es bastante precaria en ese sentido, porque muchos vienen de lugares donde hacen 12 horas de camino y no le puedes decir a alguien a las 4 de la tarde se puede ir a su casa con estas medidas. Lo que haces es dejarlo, lo observas, ahí aprovechas de educar y al día siguiente lo regresas, ¿no? Y eso son datos totalmente válidos. Otro dato que incluye tanto a nivel privado como público es el hecho de que cuando la mamá es muy aprensiva, tiene mucho miedo, y la ves y dices, no, la mamá me va a regresar en la tarde, Sí. o va a regresar en la tarde a hospitalizarse. Entonces mejor, para tranquilidad de la mamá o del papá, lo hospitalizas. Pero siempre y cuando hablando claro y diciéndole, todo está bien, lo vamos a hospitalizar para tranquilidad de Claro. los padres. Otro factor es que va asociado mucho a la aprehensión familiar, es que la fiebre no cede. Y algo característico en muchas infecciones virales es que la fiebre es difícil manejo. Y los papás no me siento capaz de manejarlo en la casa. Y eso aplica tanto privado como público. Si ves que los papás o incluso el adulto no lo ves que se pueda apegar al manejo, y para que veas que al momento del alta se apegue al manejo, pues lo hospitalizas, ¿no? Claro. Porque no hay otra manera. Y esos son como otros criterios que uno te puede llegar a tomar en cuenta para hospitalizar Claro. a un paciente. Y otra cosa que he visto, por ejemplo, y estoy seguro que a muchos médicos generales, muchos médicos que hacen atención primaria en todo el país se les ha pasado. Paciente femenina, 10 años de edad, llega la mamá y dice, "Mira, a ella le dan por lo menos 5 infecciones urinarias al año. O a mi niño a cada rato le dan infecciones del pechito." Y muchas veces no estudiamos el por qué, solo es, bueno, tenga ese antibiótico. Exacto. Y listo. Exacto. Y me parece que no es la mejor medicina que se pueda practicar, porque hay que investigar qué factor de riesgo tiene este paciente, por qué está desarrollando estas infecciones a repetición. Hay que hacer estudios de imagen, hay que hacer cultivos, hay que hacer más cosas, y creo que a veces el factor económico por hacer más estudios cuesta mucho. A veces sí, es un factor que a veces uno toma, no a veces, usualmente siempre. Uno por también cuidarle el bolsillo a la gente, es conservador en ese sentido. Y como tú lo has dicho, si tenemos un niño con 2 o más infecciones urinarias de repetición, primero estar seguro que realmente son infecciones urinarias de repetición, porque te llegará alguien al consultorio, no vengo porque mi niño ha tenido 6 infecciones urinarias de repetición. Y ves al niño muy bien. Entonces, lo primero es cerciorarte, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer abordaje, lo general de orina, urocultivo, signos y síntomas, entre otras cosas. Y si toca hacer el abordaje de una infección urinaria, ultrasonidos, uretrocistograma, pues toca hacerlo, ¿no? Porque lo importante en estos casos no es apagar fuego, es encontrar la causa de Sí. quién llevó a incendiarlo, ¿no? No estar dando calmantes, como dice la gente. Exacto, solo estamos como un paliativo, pero no estamos viendo la cura. Y lo mismo pasa con las enfermedades respiratorias. Muchas enfermedades virales respiratorias terminan siendo alergias. Sí. Son procesos alérgicos. Y en la parte privada, en el punto de vista como infectólogo, llegan madres de infecciones a repetición y es una alergia mal controlada o no diagnosticada, ¿no? Entonces es ahí donde hacemos un interrogatorio, que toman la molestia, indagar factores de riesgo, familiares, de rinitis, entre otras cosas, y llegas al diagnóstico de que el paciente tiene un proceso alérgico y no un proceso infeccioso a repetición. Claro. Y otro punto importante que llevo mucho tiempo diciéndolo, pero no sé cómo se va a regular en algún momento: mal uso de antibióticos. Pienso, y esta es mi opinión personal, pienso que el Colegio Médico, Secretaría de Salud deberían estar más encima, ver de qué manera obligan a que una pulpería no pueda vender amoxicilina. De qué manera mi vecina no tenga tetraciclinas para el dolor de estómago, por ejemplo. Creo que es mucho abuso de antibióticos. Justo fue mi charla de hoy del PROA, que es el programa de optimización de antimicrobianos a nivel hospitalario. Y lamentablemente, como tú lo has dicho, el obtener un antibiótico es de libre acceso. 2, algo que no se toma en cuenta es que la calidad del antibiótico que estás tomando, nadie toma garantía de estudios de bioequivalencia. 3,
la resistencia, la mala educación que tenemos, porque igual es una cultura adquirida de que en el pueblo, si tiene gripe, en vez de compras el antigripal, pero así compras la citromicina, Sí. ¿no? O bien la levofloxacina, Sí. en las pulperías Sí. las venden. Ahora, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué se puede hacer? La Organización Mundial de la Salud del 2000-2001 comenzó a hacer alerta de la resistencia antimicrobiana y así lo está haciendo anualmente. Hay datos de vigilancia antimicrobiana y ya le ha exigido a las secretarías de salud de cada país pues iniciar programas de utilización de antimicrobianos. Nuestra secretaría sí lo hizo hace un par de años, de que publicó en la Gaceta justo que se debe hacer un uso racional Claro. de antibióticos. Se publicó, pero ahí quedó. Entonces, ¿qué toca? Que nuestras autoridades comiencen a ejercerlo de forma estricta. ¿Y de qué nos serviría esto? Porque mucho médico prescribe o mucha persona o mucha farmacia prescribe un antibiótico. ¿Por qué? Porque no hay repercusión alguna, Claro. ¿no? No hay una ley, aunque esté publicada en la Gaceta, pero no es una ley que esté promulgada y que esté haciéndose cumplir. Claro. ¿Qué ocupamos? Aquí una parte la tenemos nosotros como médicos en educar, Sí. pero también nosotros los médicos somos los principales en prescribir un antibiótico, por X razones. Pero lo que ocupamos es que la entidad reguladora, como es el Estado y por medio de la Secretaría de Salud, haga valer la no prescripción de antibióticos a libre demanda. Claro. Y eso es un principal factor para hacer un PROA a nivel ambulatorio. Claro. Y es algo que realmente no Se necesita. no surge. Estamos hablando que a nivel hospitalario, por ejemplo, es algo que estamos ya comenzando y el Mario Rivas es el primer hospital público que tiene un programa de control de infecciones y un PROA que trata de ir haciendo las cosas bien de la mejor manera posible. O sea, para los que nos escuchan, el Hospital Mario Catarino Rivas está activamente luchando en contra de la resistencia antimicrobiana. Es correcto, mediante guías, educación, retroalimentación, protocolos, charlas, entre otras cosas, ¿no? Aparte de hacer lo que toca en cuanto al control de infecciones, que van de la mano. Y lo que tratamos es que el Mario Rivas sea como un modelo a seguir en otros hospitales. Y sé que este movimiento del PROA a nivel de Tegucigalpa, los infectólogos también están tratando de hacer lo mismo, pero hay algo muy importante que hay que recalcar. Un PROA y un control de infecciones, un programa de control de infecciones no se puede llevar a cabo si no tienes el apoyo de tu director. Tienes que tener el total respaldo de ellos. ¿Por qué? Porque te toca tomar el mando en cuanto a la prescripción de antibióticos. Vamos, eres un médico de sala y va a venir alguien y te va a decir, perdón, pero ahora los antibióticos que prescribías antes los va a tener que autorizar esta persona. Entonces, lo primero que dices es, ¿pero y por qué? Si yo lo he hecho todo este tiempo, ¿no? Y un error que a veces podemos llegar a cometer es llegar a hacerlo de forma abrupta. Toca hacerlo despacio, hacer un trabajo de hormigas, concientizar al colega y también acuerparlo. Porque tampoco se trata de venir a imponer, se trata de venir de hablar, interactuar, enseñar Claro. y de hacerle ver del por qué la importancia y cuáles son los beneficios de un PROA. A corto plazo, lamentablemente, no vamos a ver como que una disminución en la resistencia bacteriana porque es un engranaje en cuanto a prevención de infecciones y también a ir disminuyendo esa carga de bacterias resistentes Sí. en el hospital. Pero lo primero que vas a ir viendo es disminución del consumo. Con disminución del consumo vas a ver disminución del gasto, disminución de estancia hospitalaria, y eso le va ayudando a la institución que esos recursos que antes se gastaban en una gran cantidad de antibióticos los vaya optimizando en otros proyectos, Claro. que puede ser la prevención de infecciones, ¿no? Y cosas, por ejemplo, alguien me comentaba, una persona hizo su servicio social en un hospital del país y me comentaba, todo niño que nace, absolutamente todo niño que nacía en labor y parto, se ingresaba a la unidad de cuidados intensivos para cobertura antibiótica 48 horas. No sé por qué, no lo sé, no vamos a decir el nombre del hospital ni nada, pero ese tipo de cosas son las que se deberían de estar revisando para que demos la mejor medicina basada en evidencias. Claro, y algo que pasa a nivel institucional, no, bueno, a nivel general, es que muchas veces la principal indicación de un antibiótico es miedo. Sí. Y algo que debemos dejar claro es que el hecho de que un paciente tenga un antibiótico no significa que está protegido, porque la bacteria en primer lugar sabe cómo sobrevivir,
sabe. Y en segundo lugar, creamos resistencia en la flora propia del recién nacido en este caso. Y tercero, aumentamos el riesgo que realmente adquiere una infección hospitalaria. Prolongamos su estancia hospitalaria. Aumentamos la posibilidad que era de 0 a 100% de fallecer por una sepsis. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa? Ingresamos a este paciente. En 48 horas lo vamos a cubrir por antibióticos. Al momento del alta, fiebre. ¿Qué haces? Le cambias cobertura antimicrobiana cuando no necesitaba haber estado ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el médico te dice, o el médico tratante dice, ves, tenía sepsis, hizo fiebre. No, se la abrimos. Y es ahí donde toca, y por eso con el Mario Rivas queremos que esto siga continuando, porque algo que hay que recalcar es que la dirección actual, las direcciones anteriores también hemos tratado de ir, pero este es un engranaje que llevamos 10 años y que lo hemos ido dando molde. Ahora bien, queremos que esto se vaya haciendo público en todas las instituciones, pero sobre todo que la Secretaría de Salud haga ejercer un programa de control de antibióticos y que se vuelva parte de cada hospital público. Wow. Y para ello, pues ir capacitando al personal. Claro. Doctor, un último mensaje a aquellos familiares, papás, mamás, abuelos, pacientitos que nos están viendo. ¿Qué recomendación tiene para ellos como infectólogo pediatra? Bueno, como infectólogo, lo importante es la prevención, ¿no? Y la prevención radica en siempre estar pendiente de la higiene de manos. Los virus se transfieren usualmente por contacto. Usar higiene de manos. Si estamos enfermos, tratar de usar mascarilla, no asistir a eventos con mucha gente, mantener en casa una buena hidratación, mantener las vacunas al día. Y si nos llegamos a enfermar, tratar de evitar lo máximo posible un antibiótico, y si lo vamos a utilizar, que ojalá sea el más indicado. Y lo más importante es no automedicarse y siempre asistir con un médico que lo oriente en qué manejo se le puede dar o qué antibiótico merece recibir si en caso de esto sea necesario. Son los mensajes así globales que le puedo dar a la población. Doctor Luis, muchas gracias por esta participación, y vamos a estar continuando reportando todo lo que está sucediendo aquí en el primer Congreso Anual del Hospital Mario Catarino Rivas. Un placer.